Hello everybody, it's me, Mr. Meneses speaking. Soy yo, el profesor Meneses, y esta es la segunda lección para grado séptimo, ya que ambos temas, el de Simple Present y Future Simple, debían verse al tiempo, pero como para que podamos mantener las ideas separadas, vamos con esta clase para grado séptimo, que es la de Future Simple Tense, o el tiempo de futuro simple. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar este tiempo de futuro simple? When to use, ¿cuándo lo usamos? Hay tres usos, El primero, express a spontaneous decision or promise. Expresar una decisión espontánea o una promesa. Luego tenemos la segunda función de second function, predict or speculate about future events. Predecir o especular sobre eventos de futuro, eventos a futuro. The third one, la tercera, state future facts or certainties. Establecer o mencionar hechos futuros o certezas. Estos dos van a ser los tres usos. Voy a darles entonces ejemplos de cada uno de esos usos. Entonces, en primer lugar tenemos a spontaneous decision, una decisión espontánea. I'll help you with that. Te voy a ayudar con eso. Noten que en este ejemplo, I'll help you with that, tenemos la contracción de I will. Así que tenemos el I, luego tenemos el apóstrofe y eso que sigue es una double L, no son tres Is. En principio hay que aclararlo, ¿no? Entonces esto también sería I'll, pero si yo no quisiera utilizar la contracción sería I will help you with that. Te ayudaré con eso. Esa es una decisión espontánea. De un momento a otro estamos hablando de esta persona súper emproblemada con lo que sea que esté haciendo y pues nada, ¿qué hago yo? Soy humano, le ofrezco mi ayuda, ¿no? Eso es lo que hago, ¿no? Luego sigue la parte de predicción, ¿no? Entonces, una predicción realmente es un evento que no puedes manipular. Ejemplo, it will rain tomorrow. Lloverá mañana. Pero pues, ¿puedes hacer que llueva realmente? O sea, genuinamente sí va a llover. Muy seguramente no llueva, muy seguramente llueva después, pero no exactamente mañana, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace hacer una predicción. Es algo que yo digo que puede llegar a ocurrir a futuro, pero no tengo ningún tipo de evidencia que me permita decir esto es lo que va a pasar realmente. Y luego tenemos el future fact o el hecho a futuro. Por ejemplo, the sun will rise at 6 a.m. Dependiendo de la parte del año en la que estemos, el sol saldrá a las 6, como puede que salga a las 5:20, como es posible que salga a las 5:40. Depende de la parte del año en la que nos encontremos, pero este caso, un future fact sería the sun will rise at 6 a.m. El sol saldrá a las 6 de la mañana. Noten que aquí el verbo que empleamos es will y el verbo en forma base, en este caso will rain, will help o will rise. ¿Listo? ¿Qué más sigue? Como para que lo sepan. La estructura, que era lo que estaba tratando de explicarles, ¿no? Entonces, en primer lugar, para las oraciones afirmativas siempre vamos a utilizar will después del sujeto. Les recuerdo cuáles son los sujetos. I, yo, you, tú, usted, ustedes, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, y they, ellos. Esos son los pronombres de sujeto. En caso tal de que no les quede claro, recuerden que hay un video hecho para sexto grado donde explicamos los pronombres de sujeto. Si tienen dudas al respecto, vayan allá y vean ese video, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el uso de will después del sujeto, es decir, I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Y luego sigue el verbo de forma base. ¿Cuál es el verbo de forma base? El que ustedes también conocen como verbo de presente entre comillas. En esta presentación también se le conoce como verbo V1. ¿Por qué V1? Porque esa es la primera forma en la que nosotros conocemos ese verbo, que es la base, ¿no? Ejemplos: she will call you later. Ella te va a llamar más tarde, o también interpretado como ella te llamará más tarde. Tenemos aquí también I will finish that book soon. Yo terminaré ese libro pronto.
Entonces esos son los dos ejemplos que tenemos y más o menos lo que les estoy dando es cómo sonaría o básicamente cómo interpretaríamos este will más el verbo en una oración, ¿no? ¿Y qué más hay que saber? Bueno, veamos la estructura de las negativas, ¿no? Para las oraciones negativas utilizaremos will not y luego el verbo en forma base, pero también yo puedo contraer, es decir, juntar, combinar el verbo will con el verbo not. Y en este caso tendríamos a want. Así que utilizaremos a want después de I, you, he, she, it, we, you y they. Y luego de eso utilizamos el verbo de forma base. Ejemplos. He won't attend the meeting. Él no asistirá a la reunión. She won't be here on time. Ella no va a llegar a tiempo. Así que este sería la estructura del negativo para ese futuro. Ahora vamos a pasar con otra estructura y esta es la estructura de pregunta, pero pregunta, recuerden que en inglés tenemos dos tipos de preguntas, tenemos las WH y tenemos las yes no. Hasta el momento tenemos videos formulando las yes no, pero no tenemos videos formulando las WH, así que ténganme un poquito de paciencia en lo que sacamos ese video, ¿no? Entonces vamos a emplear will al inicio de las oraciones, es decir, antes del sujeto, el verbo que le sigue estando en la forma be1 o en la forma base. ¿Listo? Ejemplo, en este caso tendríamos will plus subject to pronoun plus be1. Ejemplos. Will you join us later? ¿Te nos unirás más tarde? Will there be life on Mars? ¿Habrá vida en Marte? Noten que aquí estas preguntas empiezan con will y luego sigue el subject y luego el verbo de be1. En el primer ejemplo sería join, que sería unir, y en el siguiente sería be. El verbo to be en forma base es be. No empleamos am, is o are, aquí empleamos be como tal. ¿Listo? Ahora, no solamente se emplea will, sino que también tenemos que hacer uso de unos time expressions, de unas expresiones de tiempo. Recuerden que, sobre todo en los ejercicios que se les ponen, las expresiones de tiempo les indican a ustedes si estamos hablando de una acción finalizada, como para simple past, si estamos hablando de una rutina diaria, como para simple present, o si estamos hablando en este caso de alguna promesa o de alguna predicción o de algún plan. Así que en ese sentido las expresiones de tiempo nos permiten orientarnos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expresiones de tiempo que vamos a utilizar con el future simple tense? Tomorrow, que lo vamos a interpretar como mañana. Next, y luego siguen estas tres palabras para tiempo. Next week, la próxima semana. Next month, el próximo mes. Next year, el próximo año. Podemos utilizar a en, por ejemplo, en a minute, en un minuto, o in an hour, en una hora. Ojo con el minutico colombiano, ya tenemos fama en el exterior por el Colombian Minute. Cuando nosotros decimos un minuto pueden pasar de 2 horas a 6, 8 horas. En inglés, cuando ustedes dicen a minute, en serio estamos hablando de 60 segundos, un minuto exacto, ¿ok? Luego sigue soon, que es pronto, y luego sigue later, que es más tarde. Ejemplos de estas expresiones de tiempo con will. I will meet you tomorrow. Te veré mañana. She will arrive in an hour. Ella llegará en una hora. We will start the project soon. Empezaremos el proyecto pronto. He will call you later. Él te llamará más tarde. Ahora, una tarea que quiero que tengan presente es que me hagan algunas predicciones sobre el futuro. ¿Qué tantas predicciones? Let's work with 5 predictions. Háganme 5 predicciones del futuro, ¿ok? Quiero que me le den variedad, traten de emplear oraciones afirmativas, oraciones negativas, oraciones interrogativas. Es más, que no sean 5, que sean 6 predicciones, con lo cual tendrían 2 positivas, 2 negativas, 2 interrogativas. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho esto, thank you everyone for listening. Muchas gracias a todos por escuchar esta lección y estén pendientes a más videos. See you. Bye for now.